Amén. Gracias a Dios por este hermoso canto. Bueno, ahora vamos a tener el tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Y quiero que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 24. Vamos a leer del versículo 37 al versículo 39. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En esta porción de la Escritura, el Señor Jesucristo nos presenta cómo estaría la condición del mundo antes del fin, antes de que Él venga por su iglesia. El Señor ha sido siempre exacto, muy puntual en lo que Él siempre ha informado a la iglesia a través de las santas escrituras, que son la palabra de Dios. Recuerde que lo que acabamos de leer está en el contexto de la pregunta que los discípulos le hicieron acerca de qué señales habría antes de su venida y del fin del mundo. Esta es la respuesta, o una de las respuestas, una de las señales que Cristo les dice a sus discípulos qué estaría pasando en el mundo antes de su venida. Y el Señor Jesucristo dice que sería como en los tiempos de Noé. Ahora, es importante que vayamos a la Biblia y veamos qué estaba sucediendo en los tiempos de Noé antes del diluvio. Allá en Génesis capítulo 6, versículo 10 y 11, dice la palabra de Dios: y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Versículo 11 dice la palabra de Dios: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Cristo dijo que sería como en los tiempos de Noé. Y la Biblia nos dice en el libro de Génesis las cosas que estaban sucediendo en los tiempos de Noé. Se nos habla acerca del comportamiento de los seres humanos en aquel entonces, en aquel tiempo, en la generación de Noé. Quiero en esta tarde basarme especialmente en una de las acciones que se había generalizado en el mundo en los tiempos de Noé. Y puedo decir que se había generalizado porque la palabra de Dios dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra, y usa la Biblia esta palabra, y estaba la tierra llena de violencia. La tierra estaba llena de violencia. Había odio entre los habitantes de la tierra. Había violencia, crímenes en toda la tierra. Personas siendo heridas, personas matándose unas a otras. Con tristeza Dios vio que la tierra se había echado a perder, que la tierra estaba llena
violencia que estamos viendo, especialmente en este mes. La violencia en los Estados Unidos, miles de personas protestando y muchos de ellos de una manera violenta. Este hombre que le quitaron la vida de una manera violenta y cruel, y ahora lo vemos aún en nuestro país con el asesinato de este hombre de 30 años por no traer un cubrebocas. La violencia que se ha desatado en Guadalajara, pero no solamente es en Estados Unidos y en México, en diferentes partes del mundo existe la violencia. La violencia existió antes, la violencia está existiendo en nuestra generación y la violencia seguirá a través de estos últimos años. Pero es muy importante que Dios quiere parar la violencia desde un principio en el mundo. Pero tristemente puedo decirlo, como la mayoría de la sociedad y especialmente los líderes han rehusado, han vivido ignorando y menospreciando las herramientas que Dios nos ha dejado en la Biblia para poder parar el odio, para poder parar la violencia, para parar los crímenes, los asesinatos en todo este mundo. Y déjeme decirle que Dios puede cuando el hombre le hace caso y lo que Dios dice funciona. La Biblia nos habla acerca de los mandamientos que Dios dejó al hombre para nuestro beneficio, para que viviéramos de una manera ordenada y pasiva, para que en realidad pudiera hacerse realidad el bienestar humano y la paz en la humanidad. Los mandamientos de Dios son completamente fundamentales para tener una nación, para tener un país en paz. Y uno de los grandes mandamientos en la Biblia para evitar la violencia es: no matarás. Lo más valioso que tenemos los seres humanos, lo más precioso, es la vida. Cuando estamos al borde de perder nuestra vida, cuando estamos amenazados de perder nuestra vida, llegamos al punto de estar dispuestos a dar todo lo que poseemos, todas las cosas valiosas, todas las cosas materiales, a cambio de poder tener la vida y no experimentar la muerte, porque la vida es lo más valioso que los seres humanos tenemos. Y tristemente hoy hay miles y miles de personas perdiendo la vida, miles de personas siendo asesinadas a lo largo y ancho de este mundo. ¿Por qué? Por no obedecer lo que dice la palabra de Dios: no matarás. No hay cosa más triste y más dolorosa para una familia, para una madre, para un hijo, perder la vida de su ser amado. Como pastor a través de los años lo he visto y lo he experimentado en mi propia familia. Cuando muere un ser amado, hay una profunda tristeza y un gran dolor en nuestro corazón. A veces solamente de pensar de que alguien a que amamos nos le van a quitar la vida, nos preocupa en gran manera. Y hay padres que han perdido
a sus hijos. Hay hijos que han perdido a sus padres, a sus hermanos, y qué triste y qué doloroso, y cuánta lágrima, cuánto sufrimiento. Oh, si hay algo que duele al ser humano, si hay algo que nos golpea duramente, es la muerte de alguien a quien amamos, y aún de personas que no amamos. Cómo nos duele escuchar noticias trágicas, de tal manera que quisiéramos taparnos los oídos para no escuchar y no lastimar nuestros corazones. Pero déjeme decirle, ¿quién es el autor del crimen? Ya vimos que nuestro Dios, con quienes personas en esta tierra están amargados y se sienten ofendidos, es Dios el que ha dicho a cada persona en este mundo, a cada ser humano, el Señor a través de los siglos, porque tenemos la Biblia, la palabra de Dios, y el mandamiento ahí ha estado a través de los siglos: no matarás, no matarás, no matarás, no matarás. Dios ha insistido a través de los siglos enseñándonos el mandamiento de no matarás. Dice la Biblia que el diablo ha sido criminal desde el principio. Cristo dijo que Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Dios está a favor de la vida. El diablo está a favor de la muerte. Dios ha estado luchando a través de los años para que haya armonía y unidad y paz en el mundo, y el diablo ha venido a sembrar la discordia, el odio, y es el autor intelectual de todos los crímenes. La gente, quien quiera que sea, que mata, es del diablo. La primera persona en la Biblia que mató a alguien fue Caín, que mató a su propio hermano Abel. Y dice la Biblia que Caín mató a Abel porque Caín era del maligno, Caín era del diablo. La persona que odia a la persona que arrebata la vida a otra persona no es de Dios, porque Dios es amor. Es del diablo, porque el diablo es odio, el diablo es asesino, el diablo es criminal, el diablo es homicida. Y es tan grave quitarle la vida a una persona que justamente, puesto en balanza, aunque le guste o no le guste al que me está escuchando, puesto en balanza, en el Antiguo Testamento, la persona que arrebataba la vida a otra persona tendría que pagar ese crimen con su propia vida también. Es decir, en el Antiguo Testamento está la pena de muerte, porque alguien que quita la vida, o alguien que quitaba la vida en el Antiguo Testamento, tendría que pagar con su propia vida. Y déjeme decirle, eso ayudaba a que hubiera menos crímenes, menos violencia, porque había temor de decir: si le quito la vida a alguien, me la van a quitar a mí. Pero ahora qué triste y qué vergüenza. No puedo generalizar, pero qué vergüenza de fiscales, de abogados, de jueces. Con qué facilidad dejan libre al criminal. Con qué facilidad se venden para que salga un gran criminal que ha arrebatado no con la vida de uno, ni dos, ni tres. ¡Qué injusto! ¡Qué cruel! Cuando menos la
las personas que han sido afectadas, que les han matado a su hijo, a su hija, a su padre y a su madre, cuando menos ellos quieren justicia, que estén encerrados en la cárcel, que paguen cuando menos con cárcel. Pero qué triste, qué vergüenza. Por eso hay tanta matazón, porque se pagan unos cuantos pesos y sale libre el criminal. Mire, allá en Romanos 1:29 hay una sentencia para los criminales. Y está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Romanos 1:29 al versículo 32 dice la palabra de Dios: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, a quienes ha habido entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo lo hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Al parecer, el sentir de muchos ciudadanos, especialmente en países como México, parece que no existe la justicia. Está todo tan nublado que como que se pierde la esperanza de que un día haya verdaderamente justicia en nuestro país y en otros países donde existe la corrupción y la impunidad. Los delitos y los crímenes y la violencia crece y crece y crece cada vez más. ¿Por qué? Porque no hay justicia, porque no existe verdaderamente el castigo. Pero déjeme decirle, un criminal que le quita la vida a un niño, a una joven, a un hombre, a una mujer, a un anciano, podrá salir de las rejas, podrá pagar para que sea libre, podrá sobornar al juez y a la fiscalía, pero déjeme decirle, hay alguien que jamás será sobornado, y ese es Dios. Y hay una sentencia, hay un castigo de cual no la van a librar si no se arrepienten, porque la Biblia dice en Apocalipsis 21:8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, y lo dice, y homicidas, es decir, los criminales, los asesinos, los que matan, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No es nuevo lo que estamos viendo en Estados Unidos, esta violencia, ni en México, ni en otros países. Esto ha sucedido, está sucediendo y seguirá sucediendo. No es solamente el crimen de este hombre en Estados Unidos, no es el crimen solamente de este joven en Guadalajara. E incluso hay soldados que han sido acribillados, policías que han sido acribillados, familias completas que han sido asesinadas. Pero yo me pregunto, ¿en qué puede ayudar toda la protesta y toda la violencia? Yo le voy a decir claramente, de acuerdo a los fundamentos bíblicos, eso no va a parar con la violencia, no va a acabar con el crimen. Al contrario, genera más odio, genera más violencia. Entonces, ¿cuál será la solución? ¿Los mandamientos de Dios?
los mandamientos de Dios. Allá en Mateo tenemos el segundo mandamiento más importante dado por Dios a los hombres. Ya vimos uno de ellos: no matarás. Pero vamos a ver el segundo mandamiento más importante en Mateo 22:37. Dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Me da tristeza, y le confieso, me causa indignación que teniendo la solución, los principales la rechazan o la ignoran. Nuestra mente es una computadora. Lo que ves y escuchas se almacena en la mente y en el corazón. Y después se convierte en acciones esos archivos. Lo que tú pongas en la mente de un niño, lo que pongas en el corazón de un niño, de un adolescente y de un joven, tarde o temprano lo llevará a cabo, lo ejecutará. Nuestra sociedad sería completamente otra. La violencia sería exterminada completamente si desde que un niño se le enseña: no matarás y amarás a tu prójimo como a ti mismo, desde preescolar, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, no tendríamos el odio y el crimen que hoy tenemos. Pero nuestras autoridades de la Secretaría de Educación Pública prefieren y han permitido que a los niños se les enseñe cosas que les están dañando. ¿Cómo qué, predicador? La educación sexual. La educación sexual que ha logrado que cientos de miles de muchachas adolescentes todavía cruzando la escuela sean madres solteras. Han logrado que miles de mujeres asesinen a sus hijos en sus vientres. Esto ha traído el aumento de SIDA, de aborto y de madres solteras. Y la excusa que yo escucho de algunos es que la iglesia debe estar separada del Estado, porque Benito Juárez así lo marcó. Tenemos que ser puntuales y exactos en la información. Y yo lo voy a decir en esta tarde claramente como son las cosas. No vamos a taparle. La decisión que tomó Benito Juárez, y quiero ser bien exacto para los que me están escuchando, y comparta esto: Benito Juárez separó a la Iglesia Católica,
al clero católico del Estado porque se habían apoderado de la tercera parte de la riqueza de nuestra nación. Nunca separó a Dios, nunca separó la Biblia, de tal manera que nuestro himno nacional habla acerca de Dios. Benito Juárez separó la iglesia católica, el clero católico, porque se habían apoderado de la mayoría de la riqueza de México. Ese decreto lo hizo Benito Juárez. No separó la Biblia, no separó a Dios. Ahora, no estamos hablando de introducir religión, no estamos tratando de introducir una denominación o iglesia, cuando menos que se les enseñen los 10 mandamientos a nuestros niños, tendremos otra sociedad completamente diferente. Yo voy a dar una estadística de crímenes, de gente asesinada. Voy a darles la información de dos cosas que están acabando con más vidas relacionadas al crimen. Primero, 42 millones de niños son asesinados en el vientre de su madre, y la Biblia enseña que quitarle la vida a un niño en el vientre de su madre es un crimen, es un asesinato. 42 millones de niños son asesinados cada año. El crimen organizado, especialmente el crimen organizado, mata cientos de miles de personas en todo el mundo. 1.300.000 personas han sido asesinadas en el mundo, sin contar otras clases de muertes como accidentes. Pero repito una vez más, si a los pequeñitos, y cuando llegan a ser adolescentes y jóvenes, si se les enseñara la palabra de Dios y el maestro tomara tiempo de decir: no matarás, no matarás, no matarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, si se les sembrara en la cabecita, en el corazón a cada niño en este mundo, no tendríamos la violencia que hoy estamos experimentando. Esa es la solución. Ahora, como creyentes, tenemos una gran responsabilidad ante Dios y a favor de la sociedad. Allá en Proverbios 24:11 dice la palabra de Dios: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres: ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Compartiéndoles la palabra de Dios y el evangelio, muchísima gente podrá ser librada de la muerte, así como Dios, por la palabra de Dios, nos libró a nosotros. Ahora, amigo, amiga que has escuchado esta transmisión en esta tarde de este domingo, quiero decirte lo que dije en parte de este mensaje. No hay cosa más valiosa que tengamos, más preciosa, que es la vida. La vida es lo más hermoso, lo más valioso. Ciertamente un día moriremos, pero Dios nos ha prometido y quiere prometerte a ti también una vida eterna que nunca jamás va a morir.
que jamás experimentará el terror, el pánico de experimentar la muerte. ¿Cómo podrías tú asegurar esa vida tan valiosa, esa vida tan preciosa? ¿Cómo podrías tú asegurarte de tenerla para siempre? De estas 4 maneras. Está en la Biblia. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No soy fariseo. Reconozco nuestras debilidades, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne que es mala, que débil a la maldad y al pecado. Por eso la Biblia dice que todos somos pecadores. Y es lo que Dios quiere que reconozcamos en primer lugar, que somos seres pecadores. Y la segunda, mi amigo, es que Dios tiene un castigo, una sentencia. No hay impunidad. Nunca Dios va a tener al culpable por inocente. Y dice la Biblia: la paga del pecado es la muerte, no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual, separados de Dios por la eternidad en el lago de fuego. Pero la tercera cosa: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para darnos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. La cuarta cosa es que te arrepientas, mi amigo, y recibas a Cristo con todo tu corazón. Creas que Él te puede salvar y perdonar. Si estás dispuesto, haz esta oración conmigo, repítela conmigo, di así: Dios mío, en esta tarde reconozco que soy pecador, que merezco la condenación, pero le pido que me perdone todos mis pecados. Yo le recibo en mi corazón como mi Salvador. Gracias porque ahora creo que usted murió en esa cruz de Calvario por amor a mí, para salvarme y darme la vida eterna. Gracias porque yo sé que me ha escuchado y me ha perdonado. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios me les bendiga. Saludos a todos. Tengo paz y tengo contentamiento al sentir que estamos cercas de reunirnos otra vez. Vamos a cantar y estaremos orando para ser despedidos. Dios les bendiga. Su pastor les ama mucho.